Bueno, licenciado Elvis Molina, usted nos está hablando fuera de cámaras sobre el tema de la ley de protección a la vida y la familia. Esto tiene que ver básicamente, me imagino, usted nos va a explicar, con el tema de la legislación para evitar la legalización y la proliferación del aborto. ¿En qué se fundamenta usted? ¿Cómo lo han organizado? ¿Hacia dónde va esta ley? Bueno, pues muchas gracias y muy buenos días a todos, licenciado Richard, diputado Romero. Es un honor estar aquí en este medio de comunicación tan importante y poder abordar en un momento como este un tema tan relevante, tan importante como es el tema de la vida y de la familia, ¿verdad? Efectivamente, licenciado, el Movimiento Evangélico Nacional de Acción Pastoral, MENAP, al cual tengo el honor de poder pertenecer en mi función de pastor evangélico y también como abogado en este país, pues es un movimiento que ha surgido del seno de la Iglesia Evangélica para luchar y trabajar en favor de la sociedad guatemalteca. Y en este momento, pues obviamente nos encontramos en una etapa en la cual hay existe toda una agenda internacional que ha venido buscando y promoviendo la legalización del aborto, ¿verdad? Tanto a nivel de la legislación internacional como de las legislaciones locales. Y asimismo ha habido todo un movimiento que ha estado buscando la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Lógicamente, para nosotros como Iglesia Evangélica, que es el movimiento al cual representamos, definitivamente nosotros tenemos la posición y la cosmovisión que la Biblia, a la cual reconocemos como la palabra de Dios, nos da. Y de acuerdo a la Biblia, para nosotros debemos respetar la vida desde el momento de la concepción, siendo un don, un regalo dado por Dios nuestro Señor. Asimismo, reconocemos en las Escrituras la institución del matrimonio y de la familia sobre la base de la unión entre dos personas de diferente sexo, ¿verdad? Entonces, básicamente, desde un punto de vista para nosotros fundamental, bíblico, estas son nuestras bases. Adicionalmente, podemos observar una serie de instrumentos internacionales de los que Guatemala es parte, que reconocen también la vida desde el momento de la concepción, la protegen desde ese momento y también protegen a la familia natural desde el punto de vista de la unión entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Entonces, fundamentados en esto, pues nosotros en este momento nos encontramos en todo un proceso, el cual también encontramos un amplio respaldo en la Constitución Política de la República de Guatemala, que desde su artículo 3 que establece el sagrado derecho a la vida, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros hemos venido trabajando un proyecto, ¿verdad?, que es el que estamos por presentar y es el que vamos a abordar en esta mañana. Licenciado Romero, ¿cuál es el proceso o el procedimiento para que lo conozcan los televidentes con temas como este? Tenemos un proyecto de ley, ustedes lo van a presentar ¿a dónde, licenciado Martínez? Molina. El proyecto estará presentado como sociedad civil, será entregado como una propuesta. El objetivo es presentarlo a la Junta Directiva del Congreso de la República y a diversas bancadas de diferentes frentes con las cuales nos hemos reunido ya a tener acercamientos, ¿verdad?, exponiéndoles nuestra preocupación y también las bases que tenemos de este proyecto. Ahora, licenciado Romero, este proyecto de ley debe ser avalado por la firma de algunos diputados. Expliquémosle a los televidentes cuál será el proceso luego de que ellos le hagan la presentación a la Junta Directiva y a las bancadas. Bueno, muchas gracias, buenos días primero, y quiero agradecer nuevamente el espacio a Vea Canal. Efectivamente, el procedimiento que establece ya la ley orgánica del organismo legislativo se aplica para cualquier iniciativa que sea presentada en el Congreso de la República y establece en este caso que la iniciativa puede ser presentada por un diputado o más diputados, puede ser presentada como iniciativa por la firma de 5,000 ciudadanos y esta debe ser entregada a Junta Directiva para que Junta Directiva la proponga en la instancia de jefes de bloque, la instancia de jefes de bloque apruebe su incorporación a la agenda y el orden del día y luego entonces ya se da a conocer en el Pleno entre las iniciativas de ley para que continúe su trámite y pase a una comisión a que se haga ese análisis y dictamen. Ese sería el procedimiento que establece la ley. Licenciado Molina, deme un tema.
¿Ya ustedes están en la recolección de las firmas? Sí, efectivamente, nosotros venimos desde hace varios meses en todo un proceso, desde que se estuvo formulando la propuesta de ley, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros vamos a presentar, una propuesta de ley. Y en este momento estamos llegando ya casi cerca de las 20,000 firmas de ciudadanos guatemaltecos, ¿verdad? Identificados con nombre, número de DPI. 20,000 firmas. 20,000 firmas aproximadamente. Esperamos poder nutrir la propuesta con muchas más firmas, ¿verdad? Porque creemos que es un sentir de la gran mayoría de la población, ¿verdad? Y especialmente del movimiento al cual nosotros representamos. Dentro del Congreso de la República, ¿qué comisión es la que tiene que encargarse de este tema a su criterio, señor diputado? Bueno, dependiendo de los criterios, Richard, podrían haber diferentes comisiones que pedirían también conocer esta iniciativa. Podría ser una de ellas la Comisión de Apoyo Técnico, podría ser otra la Comisión de la Niñez y la Juventud. Hay diferentes comisiones las que podrían poder analizar la iniciativa de ley para poder formular un dictamen. Nosotros creemos que es importante, uno, que esta iniciativa esté surgiendo, primero, de la voluntad y del sentir de un buen grueso de la población guatemalteca. Segundo, consideramos que efectivamente lo que hace es poner un principio fundamental desde el punto de vista legal, y es que ninguna ley particular puede estar por encima de principios constitucionales. En este sentido, nosotros creemos que el hecho de que una ley venga a buscar la protección del matrimonio y la familia, lo que hace es reforzar principios constitucionales que ya están establecidos en nuestra normativa legal. Como se ha señalado ya, la Constitución respeta la ley desde su concepción, pero además también nuestra normativa, desde el Código Civil, el Código Penal, establecen con mucha claridad cuál es la institución del matrimonio, y establece que la institución del matrimonio es una institución que se da voluntariamente entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, el plantear algo contrario requeriría la modificación no solo de la Constitución, sino de toda una serie de leyes que vemos que realmente sentaría un precedente negativo para nuestro país, porque no podemos empezar a legislar casuísticamente o particularmente. La ley tiene que ser de aplicación general. Por lo tanto, entendemos que hay grupos que tengan la libertad, y la respetamos, de poder optar por diferentes creencias, por diferentes acciones, pero esto no puede estar regulado en ley, sobre todo cuando contravengan principios constitucionales. Vamos a pedirle a Control, por favor, que nos coloque el artículo 3 de la Constitución de la República, donde los amigos televidentes se van a poder dar cuenta de lo que los constituyentes plasmaron en esta Carta Magna. Dice el artículo 3 de la Constitución, acá lo tenemos en esta Constitución, y nos dice básicamente esto: derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Muy interesante, ese es el artículo acá. Ahora, con respecto al tema del aborto. Sí, correcto. Se está generando una corriente internacional, y eso no lo podemos negar, pro aborto. En Estados Unidos hay estados donde eso ya es legal, ¿verdad? Ya es legal. Países europeos que mantienen esta línea de acción que sí permiten a sus ciudadanas optar por el aborto. Aquí pues se ha conocido lo que es el aborto terapéutico, ¿verdad? El aborto terapéutico y todo. Pero yo pues participé personalmente en estas discusiones en el tema de la Constitución. Y yo quiero, pastor, que usted ilustre a la comunidad. Muchas gracias. ¿Usted es casado, pastor? Así es. ¿Tiene hijas? Es correcto. Tiene hijas. Voy a retomar un argumento. No es el mío, lo aclaro. Yo soy una persona que está en contra del aborto, pero me recuerdo de los argumentos. Y en la Constituyente, me acuerdo, la diputada Eunice Lima le planteaba planteaba este tema, y quiero que usted lo debata. Vamos a hacer así como que abogado del diablo. Usted tiene hijas. Una de ellas es violada por un tipo nefasto, un hombre de muy baja clase, y queda embarazada. ¿Usted va a tener ese nieto? ¿Va a apoyar a su hija para que tenga ese nieto? Okay. ¿Puedo responder? Sí, claro. Definitivamente sí. Definitivamente sí, porque no creemos que la solución para un percance como este, ¿verdad? O para un pecado como este, ¿verdad? Ocurrido, sea cometer un pecado mayor, ¿verdad?
Porque para nosotros, en la palabra de Dios, la vida es sagrada, es un derecho inalienable del ser humano, dado por Dios, y hay un mandato absoluto de Dios nuestro Señor, contenido en el Decálogo, que eso seguramente usted como hombre cristiano lo va a conocer, ¿verdad? Y es el absoluto: no matarás. Y en reiterados pasajes de las Escrituras encontramos, ¿verdad?, cómo el ser humano tiene una vida desde que está en el vientre. En el medio cristiano siempre decimos que el primer ser que reconoció la presencia de Jesucristo nuestro Señor fue un feto que estaba en el vientre, que fue Juan el Bautista. Cuando cuando la madre de nuestro Señor se presenta con Jesús en el vientre y se presenta ante su prima, en ese momento Juan el Bautista está en el vientre, y donde denota la presencia de nuestro Señor, ese bebé en el vientre, ese feto en el vientre, da vueltas y se mueve porque reconoce la presencia de Dios nuestro Señor. Entonces el ser humano tiene una vida activa desde el momento de la concepción, y entonces lógicamente nosotros ahí vemos que la protección a la vida desde ese momento es esencial. No podríamos pensar, ¿verdad?, que ante un acto como una violación y que como producto de ello surgiera un embarazo lógicamente no deseado, pues definitivamente no creemos que la solución sea cometer un asesinato en el vientre de una hija en este caso. Creo que en este caso nuestra función como padres sería una función protectora, una función orientadora, que ese ser nazca a la vida y ya Dios decidirá, ¿verdad?, si nos guía para que nosotros sigamos manteniendo a este ser humano, porque sería, en este caso hipotético, que en el nombre de Cristo nuestro Señor no ocurra, pero que surgiera este nuevo ser, pues sería nuestro deber cuidarlo, protegerlo, velar por su seguridad, por su desarrollo integral. Creo que esa sería la solución. Licenciado Romero, usted es un hombre con mucho roce internacional, licenciado en ciencias políticas, ¿verdad? Y usted licenciado en ciencias jurídicas. Sus consideraciones se fundamentan en un principio de respeto a las normas de una religión específica aplicadas a la sociedad. Yo les pregunto a los dos, ¿vivimos en un estado laico, licenciado Romero? ¿Sí o no? Mire, primero yo creo que hay que contestar. Contésteme, ¿vivimos en un estado laico? Efectivamente, si sí. Vivimos en un estado laico, ¿cómo es posible que los preceptos religiosos de una institución se impongan sobre toda una sociedad? Precisamente, por eso creo que es importante señalar la profundidad y seriedad que tiene estos temas en el debate. Lo primero que yo quiero señalar es que entiendo una gran contradicción que hay con los grupos que promueven el aborto, porque muchas veces estos mismos grupos que promueven el aborto están en contra de la aplicación de la pena de muerte. Y en este sentido, primero hay que atacar las causas y no las consecuencias. En el caso de una violación, a quien habría que castigar es al violador, no al feto, que es la consecuencia de esa violación. Pero es ilógico plantear que se deba abortar a un niño, pero que sí se defienda la vida del violador. Nosotros creemos que en este caso lo que se debería aplicar es la pena de muerte a quien comete la violación. Y desde otro punto de vista, tenemos que tener muy claro no solo los aspectos legales, éticos y religiosos, sino también el factor humano. Hay un libro que yo invitaría a los televidentes a analizar, que escribió Federico Engels, que se titula El Estado, la Familia y la Sociedad. Y ahí establece precisamente desde el punto de vista sociológico, político, moral, ético y legal la importancia tanto de la institución de la familia como de la reproducción humana. En este sentido, nosotros creemos que es fundamental que aprendamos dos cosas. Uno, que nuestra normativa legal respeta y defiende la vida desde su concepción. Dos, que la mayoría de los principios éticos y morales que nos caracterizan como guatemaltecos, independientemente de la religión que se profese, está en defensa de la vida, sobre todo del inocente. Yo soy ponente, he seguido proponiendo la aplicación de la pena de muerte a los delincuentes en este país. ¿Por qué? Porque estoy convencido que la violencia y la delincuencia en este país está desbordando los límites de la tolerancia de la población. Pero es increíble que hayan personas que promuevan el aborto de una persona que aún es no nata, que no ha cometido ningún delito, que es una persona inocente, y que promuevan que pueda ser asesinado este no nato, pero que defiendan a los delincuentes y que digan no a la pena de muerte. Entonces ahí hay una gran contradicción en el planteamiento que ellos hacen. Bueno,
Yo les planteo esto, amigos televidentes, y les voy a hacer un poquito de historia. Yo participé en la redacción de la Constitución de la República y estas conversaciones las tuvimos ahí. Así es. Las tuvimos ahí, claramente. Pues como ya lo he manifestado varias veces, yo también estoy a favor de la pena de muerte y la aplicación de la pena de muerte en Guatemala, porque es otro tema que hoy vamos a tratar, pues tenemos a un ponente y a un pastor para que hablemos de esto. Bueno, pero pastor, es interesante esta contradicción, ¿no? Si vivimos en un estado laico, ¿cómo nos metemos en la manga de la camisa la Biblia y la ponemos así, Jesús nuestro Señor? Por eso es nosotros que tenemos alguna creencia, pero si vamos desde el punto de vista de la funcionamiento laico de un gobierno, pues no podemos imponer esos valores. Vamos hacia otro tema que también es conflictivo, compañeros. Si el tema del aborto ha tomado fuerza, ahora, amigos televidentes, el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo se está volviendo algo muy común. Y aquí no vamos a tocar con un ánimo de discriminatorio el tema, sino que lo vamos a tratar al tema a la luz no solo de las escrituras por parte del pastor, sino de parte jurídica, parte aquí del licenciado. Vamos a ver. Usted fundamenta su lucha en contra del aborto en el artículo 3 de la Constitución, ¿sí o no? Pero los argumentos a favor del matrimonio homosexual, ¿verdad?, se fundamentan en el derecho de igualdad en el artículo 4. Explíqueme. Sí, bueno, las personas que promueven la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo han utilizado como un argumento el tema de la igualdad, ¿verdad? Pero hay una contradicción en eso también. A ver, porque lo que se busca en este caso, por parte de estos grupos que para nosotros son grupos minoritarios, no son la mayoría de la sociedad, sino una minoría, ellos buscan el reconocimiento de algunos derechos especiales, como es el derecho al reconocimiento a la identidad de género. Y ese es un derecho que no está reconocido en este momento ni por una ley nacional, ni está reconocido tampoco por ningún instrumento internacional. Y uno puede ver cómo en medios de comunicación ellos surgen diciendo de que tienen derecho a la identidad de género, cuando este no es un derecho que esté reconocido en este momento todavía en ningún marco jurídico, ni local ni internacional, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos creándole unos derechos especiales a un grupo minoritario de la sociedad. Entonces, esto no es igualdad. La igualdad no es usted que es constituyente, la igualdad no es un principio absoluto, sino que el derecho a la igualdad es igualdad dentro de los iguales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ellos gozan de los mismos derechos y las mismas protecciones que todo el resto de la ciudadanía guatemalteca. ¿Por qué crear derechos especiales que no están avalados en este momento por ningún instrumento internacional ni por la Constitución Política de la República? Hablamos, Raúl, de una corriente política que está arrollando a la sociedad. Empezamos con este tema del género y empezamos a hablar mal. Ya la Real Academia Española ha definido que no hay que decir los y las. Eso está mal dicho. Eso está mal dicho para todos estos progres que andan ahí rompiéndose las vestiduras. Los y las guatemaltecas, hay guatemaltecos, todos, incluye a las féminas y a los varones. Eso ya hay una academia de lengua que dijo que eso está mal hablado y peor, mal escrito. Pero los políticamente correctos dicen los y las guatemaltecas, no, y los guatemaltecos incluye a todos. Es como querer quedar ya ser excesivamente bien. Bueno, existe esta línea. ¿Cuál es la postura? ¿Qué ha sentido usted en el Congreso con respecto a esta línea? ¿Han existido acercamientos? ¿Hay proyectos de ley? Cuéntenos qué está pasando ahí. Bueno, efectivamente tenemos que partir por reconocer con mucha claridad y honestidad que efectivamente existe no solo en Guatemala, sino debería en muchas partes del mundo una agenda LGTB que están planteando distintas iniciativas de ley. En el caso de Guatemala ha habido un par de intentos de plantear algunas iniciativas para el reconocimiento
Primero, de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Ha habido también el intento de plantear una iniciativa, si no mal recuerdo, para la adopción de menores entre parejas del mismo sexo, y por ahí alguna otra que se me escapa. Nosotros siempre hemos señalado que como bloque legislativo Fuerza, reconocemos y creemos que efectivamente, así como existe diversidad de religiones, existe diversidad de preferencias sexuales y de creencias ideológicas en Guatemala y en otras partes del mundo, lo cual creemos que efectivamente debe respetarse en un marco de convivencia democrático, pero también deben tener claro sus alcances y sus limitaciones. Grupos particulares no pueden ni deben pretender imponer una agenda ni una normativa legal específica para ellos, porque eso sentaría un pésimo precedente para el marco constitucional guatemalteco. Esto es como abrir las puertas a que después vengan grupos que digan, bueno, según nuestra creencia y nuestros principios reconocemos que un hombre puede estar casado con 7 mujeres y exigimos que se legisle para que Guatemala dé reconocimiento entre el matrimonio de un hombre y varias mujeres. O sea, no podemos empezar a legislar en función de intereses de pequeños grupos particulares. La ley tiene que ser de aplicación general, la ley tiene que ser igual para todos. En este sentido, por ejemplo, el Código Civil guatemalteco ya establece con mucha claridad y precisión cuál es la institución del matrimonio y señala específicamente que es una institución que se lleva a cabo voluntaria y libremente entre un hombre y una mujer, con el fin de generar una familia y la procreación. Eso está establecido en el Código Civil. O sea, pretender lo contrario significaría hacer toda una reforma a nuestra normativa legal guatemalteca, que no está en solo una ley específica. Habría que reformar la Constitución, el Código Civil, el Código Procesal Penal. También quienes impulsan este tema han hablado muchas veces del tema del reconocimiento de derechos sucesorios, el tema de herencias. Pero eso, por ejemplo, se podría resolver con documentos de carácter privado legal, no necesariamente significa un matrimonio. Un acuerdo ahí. Exacto, mucho de lo que ellos plantean puede ser solucionado vía ordinaria por leyes específicas que ya existen y están vigentes en nuestra normativa. Claro. Entonces nosotros creemos que el tema aquí de matrimonio entre personas del mismo sexo va mucho más allá del tema legal. Es una cuestión de principios, de ideología. Hemos visto que en países europeos, por ejemplo, en donde ya se da un reconocimiento a los matrimonios entre personas del mismo sexo, luego empiezan a implementar una agenda educativa en los colegios, en donde a los niños pequeños se les empieza a querer enseñar que ver a una pareja de mujeres o de hombres besándose es normal. Creemos que eso puede generar confusión entre un niño menor de edad. Nosotros No, sí... es más, en Disney Channel ya hay caricaturas donde se promueve o se acepta libremente la relación homosexual. Nosotros creemos, Richard, usted lo ha señalado, usted como constituyente está claro en eso, y nosotros hemos dicho, respetamos la libertad de expresión, de asociación y de libre escogencia que tengan las personas sobre creencias religiosas, ideológicas o sexuales o culturales. Pero de reconocer y respetar eso, a pretender que se hagan normativas específicas, son 100 años luz de diferencia. Creemos que la responsabilidad de todo guatemalteco y fundamentalmente de nosotros como diputados es respetar la Constitución Política de la República, defenderla y velar porque los principios generales sean de aplicación para todos los guatemaltecos por igual, sin diferencias. Y en ese sentido, lo que nosotros haríamos es un llamado a que en todo caso lo que se debe hacer es enseñar a las personas, educar a la sociedad a aceptar y reconocer que hay diferencias, pero no pretender hacer normativas específicas, porque eso, en lugar de generarle un bien a la sociedad, nos podría producir un daño mayor. Pastor, hablamos de normativas especiales, hablamos, si usted quiere, de beneficios, ¿verdad?, que son propios de una minoría, ¿sí? Ok. Yo les voy a poner un ejemplo, y es algo, amigos televidentes, que es curioso. Guatemala es un país que sus habitantes de origen eran de creencias mayas. Sin embargo, usted y yo ahora vamos a estar de vacaciones. ¿Por qué? Por la Semana Santa. Y hay un feriado que es producto, de la creencia de una minoría aplicada a una mayoría. Porque entonces, ¿por qué no damos feriado para
Si damos feriado para las cosas católicas, ¿por qué no damos feriado para las fiestas judías o para las fiestas musulmanas? Pastor, ¿qué me dice? Bueno, en principio esto hay que verlo desde el ángulo de la libertad de cultos. Bueno, si es la libertad de cultos y si todos vamos a estar con la misma vara, explíqueme por qué hay una preeminencia. Sí, aquí lo que ha existido es el reconocimiento implícito dentro de la Constitución de que Guatemala es una sociedad cristiana, ¿verdad? Es una sociedad fundamentalmente cristiana, pero con un reconocimiento de la multiculturalidad de toda la población, ¿verdad? Y eso también está en la Constitución, ¿verdad? Cuando usted se acerca al artículo 66 de la Constitución, hay un reconocimiento de que Guatemala es una sociedad multicultural. Y bajo ese enfoque es que se reconoce y se respetan las tradiciones de los pueblos, ¿verdad? Pero todo esto debe ser visto armónicamente dentro del contexto de la libertad de cultos, ¿verdad? Nos respetamos los diferentes cultos que profesamos aquí en nuestra república, el respeto a la dignidad de los fieles de otros credos, y eso es lo que la ley trata de garantizar, ¿verdad? Entonces creo que ese es el enfoque dentro de la perspectiva que usted plantea. No sería tanto ahí como el reconocimiento o una imposición al resto de la población, pero ¿sabe qué pasa? Cuando nos trasladamos al tema de la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿qué pasaría entonces cuando vengan con un pastor, ¿verdad? Que es el grupo que yo represento en este momento? ¿Qué pasaría cuando un grupo de personas ya con un derecho especial reconocido en una legislación particular, como apunta el diputado Romero, y vendría a solicitarme a mí que en vulneración a mis principios y a mi fe cristiana, yo los casara? Y si no lo hiciera, entonces yo estaría en el riesgo de ser objeto de una demanda, como ha ocurrido en otros países, de ser procesado penalmente por estar incurriendo en un delito, un crimen de discriminación o de odio. Entonces eso nos pone a nosotros en un grave riesgo, no solo al sector religioso, sino a toda la sociedad guatemalteca, porque ahí podemos incluir al sector educativo, al sector empresarial. Ya hay anécdotas en otros países de personas que no han querido, por ejemplo, fabricarle un pastel, un vestido de novia, a personas porque consideran que se están violando sus principios, sus creencias y su libertad de conciencia. Entonces aquí todo esto tenemos que verlo también desde el ángulo desde la libertad de conciencia, ¿verdad? Entonces ese es el riesgo que nosotros vemos para nuestro país. Y luego también el derecho a la integridad de nuestros hijos, ¿verdad? Porque lógicamente estos grupos tienen una especial dedicatoria y un especial interés en poder llegar a infiltrarse en el ámbito de la educación para comenzar a crear ahí todo un proceso de enseñanza de la orientación sexual con el enfoque de diversidad sexual a los niños en los centros educativos. Bueno, amigos televidentes, yo lo que estoy tratando de hacer es darle un poquito de salsa a esta conversación para buscar los argumentos que en algunos de ustedes, amigos, porque reconozco que a nosotros nos sintonizan una variedad de religiones, una variedad de géneros, pues pueden haber. Queremos que usted diga, bueno, ¿por qué no le pregunta esto? ¿Por qué no le pregunta al otro? Bueno, estamos en esto. Diputado Romero, hablamos de la diversidad, pero insisto, existe la tendencia a exigir derechos de minorías, ¿verdad? Las personas quieren que se les reconozcan, quieren que se les dé, como dice usted, un tratamiento especial, a nivel étnico también, ¿verdad? ¿En base a qué usted dice que debemos ser todos tratados de la misma manera y legislados bajo la misma ley? En base fundamentalmente, Richard, a un principio en el que he creído toda mi vida, que es el principio de la democracia. Yo estoy convencido de que la convivencia en un sistema democrático es lo que permite la aceptación de la diversidad y las diferencias que tenemos dentro de una sociedad. Tenemos que entender que el tejido social no es homogéneo. En el tejido social habrá diversidad de etnias, de creencias religiosas, de actitudes sociales, de gustos sexuales. Hay una diversidad en todas las gamas y en todos los sentidos. Pero si tenemos que aprender y si podemos aprender a vivir en esa convivencia democrática, en donde respetemos esas diferencias, en donde aprendamos a convivir con madurez, con educación, con tolerancia, creo que no es necesario pretender hacer legislación específica para minorías. Lo que nosotros tenemos que tener son principios legales, morales, éticos, de carácter general,
que nos rijan a todos. Y voy a poner un ejemplo. Yo creo que independientemente de que haya una persona que sea homosexual o otra persona que sea heterosexual, un principio que deberían de tener ambas personas es el respeto, la educación, la cortesía, el ser honrados, es el tener temor a Dios, y eso no excluye ni hace diferencia entre la preferencia sexual. También, si hay una diferencia entre una persona de una etnia garífuna, maya, xinca, ladino, por ejemplo, la diversidad étnica no implica que haya una diversidad en el principio de tolerancia, de honradez, de puntualidad. O sea, yo hablo de principios generales que debemos de tener todos como seres humanos, como personas, independientemente de nuestras preferencias. Por ejemplo, yo he señalado públicamente, y lo seguiré haciendo, que yo me opongo no al reconocimiento de las personas homosexuales. Yo estoy de acuerdo en que se les reconozca y se les respete, pero me opongo a que se pretenda o que ellos pretendan que sea una legislación específica para ellos. Como me opongo también a que cualquier otro grupo minoritario venga a pretender que se legisle particularmente para ellos. Yo creo que Guatemala y el futuro de que nos podamos desarrollar como una sociedad civilizada, como un país que busque el desarrollo, es aprender a convivir con esas diferencias, a aprender a entender que no necesitamos legislaciones específicas, que lo que necesitamos es educarnos, ser tolerantes, ser humanos realmente y reconocer que esa diversidad nos puede hacer más grandes y más fuertes como nación y no pretender seguirnos dividiendo.